tú con el núcleo, ¿sí? Eso, sí. Listo. Ya está grabando, mira. Parece que sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Desde el Núcleo Problemático Pluralismo Teórico de la Sociología damos una cordial bienvenida y agradecimiento a todas y todos los asistentes, estudiantes y docentes de nuestro núcleo. Vamos a presentar hoy el CIPAS, aplicación del análisis político del discurso en fenómenos sociales latinoamericanos, el caso de la homologación del feminicidio en México, a cargo del profesor César Augusto Hernández de la UNAM. Entonces, para dar como un marco a esta presentación, el profe Jorge va a dar algunas generalidades del núcleo problemático y ya pasamos a presentar al invitado y como tal ya al espacio de la presentación. Bueno, pues gracias, profe Jacqueline. Buenas tardes a todos y a todas. Pues no, dar la bienvenida a esta jornada de CIPA, de dinamización de la vida académica del programa de sociología que estamos comenzando en este núcleo problemático, pluralismo teórico de la sociología, que precisamente es, bueno, un núcleo problemático rápidamente para mirar en qué consiste este asunto. Podría entenderse como una forma de organizar el currículo, es decir, los cursos que se ofrecen o que digamos, se enmarcan dentro de un programa académico, en este caso en la UNAD. Entonces se organizan a través de núcleos problemáticos que, digamos, aglutinan un conjunto de problemas, podríamos decirlo así, los sintetizan y se convierten en el fundamento, en una parte, ¿no es cierto?, de todo el currículo que fundamenta, digamos, precisamente ese conjunto de problemas y del cual derivan, en sintonía con ese conjunto de problemas, pues también unos cursos específicos. En este caso, del núcleo problemático, pluralismo teórico de la sociología, pues emanan de allí los cursos que tenemos teóricos, que son fundamentos de sociología, pensamiento social y sociológico latinoamericano, corrientes del pensamiento sociológico, teoría sociológica clásica y teoría sociológica contemporánea. Esos cursos componen el núcleo problemático, pluralismo teórico de la sociología. Entonces, como es, digamos, una síntesis de un conjunto de problemas, de preguntas sobre un aspecto determinado, en este caso la teoría social o la teoría sociológica, pues nuestro núcleo problemático gira en torno a la indagación de ciertas nociones, digamos, centrales de las teorías sociológicas y de las teorías sociales, que son el problema del orden social, el problema de la acción social y, digamos, los fundamentos del cambio social. Y en esta medida lo que trata de buscar este núcleo problemático a través de todos los cursos, que digamos es la pregunta central que ustedes tienen ahí, es tratar de identificar los puentes entre diferentes perspectivas teóricas, como las continuidades, las conexiones, poder comparar entre diferentes perspectivas en torno a esos problemas o a esas nociones que acabo de mencionar, el orden, la acción y el cambio. En ese sentido también va orientado pues el propósito de formación, que es comprender esas continuidades, esas conexiones en torno a esas nociones, como pues una herramienta para el análisis de la realidad social y de la comprensión de las sociedades contemporáneas. Y un elemento, ya para terminar esta presentación, que es importante, dos elementos de este núcleo problemático. Como ustedes vieron, el nombre es pluralismo, y eso significa que no se privilegia un enfoque específico, sino que la idea es tratar, al conectar diferentes perspectivas, pues precisamente tener unos enfoques un poco más ricos, o enriquecer los enfoques, las perspectivas teóricas, las comprensiones. Y en este sentido, los cursos no están orientados hacia la comprensión de obras completas o de autores, ¿no es cierto?, sino ni siquiera de escuelas o de corrientes, aunque el nombre de un curso sea corrientes, pero se trata más bien de identificar ciertas nociones. En el caso bueno, vamos a poner un ejemplo, la noción de racionalización, por poner un ejemplo, diferentes nociones o categorías, en algunos casos les llamamos matrices, que son vistas o que se pueden ver desde diferentes aristas teóricas, desde diferentes lugares teóricos, lo que permite, pues, de alguna manera comparar de manera transversal
diferentes posiciones teóricas en torno a una noción específica. Y cada curso tiene sus nociones o sus matrices claramente identificadas. Bueno, pues esa es un poco la presentación de este núcleo problemático. Y bueno, ya le paso la palabra a mi compañera Jacqueline. Profe. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, en particular, este espacio pues se plantea desde el curso Teoría Sociológica Contemporánea. No sé si me escuchan bien, que ahorita estaban diciendo que había problemas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señora. Ay, bueno, gracias. Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, les decía que el espacio se plantea desde el curso Teoría Sociológica Contemporánea, pues en coherencia como parte del núcleo problemático para pues tratar de articular el propósito de formación, como decía el profe del curso, que es una comprensión de las teorías contemporáneas, en este caso, desde ejes transversales, pero pues que no solamente se queden como en un plano como abstracto, perdón, sino que se articulen como herramientas para el análisis de diferentes problemas sociales locales, nacionales, regionales y globales. Entonces, específicamente, teoría sociológica contemporánea sí tiene esta estrategia de aprendizaje basada en problemas, y queremos pues darles como este tipo de espacios como un ejemplo para que ustedes vean cómo se pueden articular las teorías a investigaciones ya realizadas, en este caso del invitado que tenemos hoy. Entonces, bueno, ya paso a presentarlo. Pues es César Augusto Hernández, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación con énfasis en Ciencia Política, licenciado en Ciencias de la Comunicación Política de la UNAM, todas sus títulos en la UNAM, ganador del Premio a la Investigación del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, por su tesis de maestría, profesor del Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, y participante en diversos proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, autor de varios artículos y capítulos del libro. Bueno, ya doy la palabra a César. Si quieres, ya dejamos de compartir y ya les comparto el enlace para la asistencia. Profe, creo que Sí. no vamos a grabar. Ok. Sí. Ahí estoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias al coordinador del núcleo problemático, a Jorge Humberto, por la invitación en el espacio. También, por supuesto, a la profesora Jacqueline, ¿no? Espléndida y brillante colega del doctorado. Y bueno, antes que nada, permítanme compartir mi pantalla, que es donde vengo a poner la presentación. A ver. No sé si ya se observe. Sí, ya. Ya, ok. Dado que esta modalidad a veces es complicada la comunicación, ¿no? Y una vez que uno empieza la presentación, pues ya no sabe si está pasando algo en el chat o cualquier cosa que esté ocurriendo. Si es necesario que interrumpan, no hay ningún problema, no activen su micrófono, porque ya una vez que uno empieza con este sistema en línea, a veces es complicado mantener o entablar algún tipo de entendimiento con los que están allá, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por acá. Efectivamente, lo que les voy a presentar es sobre todo un acercamiento respecto a un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la UNAM, ¿no? Y que también la UAM ha sido parte de este proyecto que estoy desarrollando, y que utilizando lo que mencionaba Humberto, ¿no? Y también Jackie, es una perspectiva desde la corriente de pensamiento postestructuralista, que, bueno, viene con toda esta cargada de nuevas corrientes del posmodernismo, ¿no? Donde hay un claro rompimiento con los grandes macrorelatos,
como era pensar el socialismo, el comunismo, o incluso el capitalismo como una forma única de entender el desarrollo humano, y que empezaron a ocurrir un conjunto de narrativas que tratan de explicar desde distintas formas los distintos fenómenos sociales que han ocurrido. Y en este caso, bueno, yo voy a abordar el tema, un tema muy específico y muy concreto, que tiene que ver con la homologación del delito de feminicidio en México. Claro que les voy a hablar acerca de la teoría, pero más que nada les voy a hablar del trazo metodológico, porque justamente lo que estaban platicando es cómo encontramos los vasos comunicantes para que estas teorías y estas ideas que a veces están como muy abstractas, muy en el cielo, ¿no? Muy filosóficas, puedan de alguna forma ayudarnos a comprender o entender lo que está ocurriendo en la realidad. Y bueno, yo estoy utilizando un análisis que se llama análisis político del discurso y que proviene de una corriente que tiene que ver con la teoría de la hegemonía. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito acerca más de esta teoría, pero mientras, bueno, aquí les presento el mapa general, ¿no? De cómo va a estar compuesto estos ejes. Primero va a venir el trazo metodológico, después el planteamiento del problema, un marco teórico, cómo lo abordo en un método, y ya al final un pequeño ejemplo en el estudio de caso. Entonces, bueno, les voy a pintar un poco el panorama para que vayamos entendiendo de qué forma se van ligando, vinculando estas maneras de análisis y reflexión desde el análisis político del discurso. Lo primero es que, bueno, hay una construcción metodológica con dos fases distintas, ¿no? Un primero que es deductivo, que es totalmente documental, y otro que es inductivo en campo. Esta relación es iterativa, es decir, no es que sea en una sola dirección, ¿no? Sino que van dialogando todo el tiempo. Cuando yo hablo del problema del feminicidio, cuando yo hablo de las teorías que explican el feminicidio, cuando hablo de la relación política o la relación de poder que existe entre en sí los feminicidios, incluso la forma de penarlos, hay un diálogo continuo y es algo que vamos a estar observando. Continuamente los conceptos y las categorías dialogan con la realidad, o ese es su intento, al menos desde el campo social. Entonces, bueno, hay una relación iterativa donde todo el tiempo están dialogando estos dos, ¿no? Tanto las teorías como las aportaciones conceptuales con la realidad. Y en esta primera fase, lo primero que yo hice en esta investigación fue un estado de la cuestión, que bueno, como algunos de ustedes sabrán, y si no, bueno, me parece que no sé bien de qué semestre sean, ¿no? Pero si en algún punto entran a la investigación, pues van a, o los que ya están, ¿no? Sabrán que en el estado de la cuestión, bueno, hacemos una investigación previa acerca de los conceptos o las ideas que nos interesan, nos llaman la atención. Entonces, bueno, yo hice un primer rastreo acerca de los distintos conceptos, ideas, tipologías, ¿no? Que había del feminicidio en español y en inglés. Y bueno, aproximadamente fueron 52 textos. De esos 52 textos, igual que de hegemonía, fueron bastantes, ¿no? Hay mucho texto, hay mucha literatura. Lo que yo hice fue utilizar un software que se llama Atlas-T. Este software, que principalmente es para un análisis cualitativo, también nos permite observar la cantidad de palabras que se repiten, es decir, las frecuencias. Y con estas frecuencias, uno ya más o menos se va dando cuenta de cuáles son los conceptos, las categorías o los pensamientos de los que se están hablando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para los textos del feminicidio, en este primer acercamiento, yo observé que estas eran las principales palabras que referían los textos. Víctimas, cuestiones de género, delito, diferencia, violencia, derechos, ¿no? Teoría de igualdad. Entonces, bueno, por ahí yo señalo algunas palabras que van a ser importantes para comprender su vinculación con mi siguiente concepto, que es hegemonía. Y hay distintas corrientes de la hegemonía. Yo les voy a hablar de una específica que construyó el profesor argentino Ernesto Laclau junto con Chantal Mouffe, y que hay bastantes más autores que han abordado, ¿no? Pero que principalmente, como les decía, es postestructuralista. Entonces, bajo esta corriente, lo que principalmente encontré es palabras como análisis, orden, poder,
teoría política, ¿no? Dimensión, enunciados, formas sociales. Entonces, bueno, estas primeras palabras, cuando yo las cruzo con un discurso, ya me van dando alguna orientación de cuál es el sentido que está ahí en los textos, ¿no? Más o menos cuál ha sido la interpretación que se les ha dado y por qué corrientes ha corrido. Y, por ejemplo, en el tema de cuando yo mezclo ya los discursos, ¿no? Entre hegemonía y feminismo, puedo encontrar que, por ejemplo, en el ámbito judicial está esta parte de cómo se entiende en el entorno judicial la parte del feminicidio, qué relación tiene, ¿no? Respecto a otros conceptos legales, por ejemplo, homicidio. Entonces, bueno, este primer acercamiento me permite hacer una delimitación de por dónde va a caminar la investigación y de qué forma puedo ir cercando de una mejor forma mi objeto de estudio, que, como ya había mencionado, tiene que ver con la hegemonía, tiene que ver con el análisis del discurso político y con un fenómeno específico, que es la homologación del delito del feminicidio. Y bueno, aquí lo primero que encuentro a través de la información que he logrado recopilar es poder ubicar espacialmente la creación como neologismo. ¿En qué momento el feminicidio surge como una palabra que va a señalar un problema social? El otro, la delimitación temporal como una reivindicación social. Porque si bien en un primer momento surge en la literatura, en 1800, en realidad una novela, ¿no? Más adelante va a tomar toda una connotación, una fuerza política, como reivindicación de una relación de poder. El siguiente, bueno, hay que reflexionar que no hay una sola corriente del feminismo, ¿no? Sino que hay muchas corrientes del feminismo y de qué forma se han vinculado dentro de la narrativa internacional. ¿Cómo juega con los distintos grupos de poder? Por la otra parte, la cuestión de la hegemonía, bueno, pues me permitió ubicar también su construcción temporal como neologismo, desde el texto que más adelante voy a abordar, que ya les mencioné, de este autor que va a ser fundamental para entender esta corriente. También delimito el aparato crítico porque, bueno, una vez que se construye la hegemonía como una teoría, una corriente que va a perfilarse hacia el análisis político del discurso, pues surgen muchísimas otras corrientes, disidencias, ¿no? Otras formas de interpretarlos, y bueno, hay que delimitarlo, porque si no se hace imposible. Y finalmente hago una reflexión respecto a cuáles son los principales conceptos y categorías de la hegemonía que yo podría observar en el feminicidio, porque las teorías, al menos de este índole, tratan de ser muy filosóficas, muy amplias, y por lo mismo, no siempre todos los conceptos pueden ser utilizados o no son útiles para observar la realidad. Entonces, bueno, todos estos elementos me ayudan para hacer un primer planteamiento del problema, donde, bueno, lo que trato primero de observar es mi objeto de estudio, la construcción de la hegemonía desde el feminismo, cómo el feminismo ha podido incidir en todas las estructuras, al menos acá en México, y parto por tratar de entenderlo desde la normativa. Y claro, el problema social que es la violencia, ¿no? En este primer acercamiento, lo que yo observo es que dentro de los distintos textos señalan que hay un grave problema en la forma en que se ha redactado la sentencia del feminicidio en México. Porque les platico un poquito, ¿no? En México hay una jerarquía constitucional, ¿no? Somos un país monista dentro del derecho internacional. Esto implica que nosotros le damos prioridad a las leyes internas por encima de las leyes externas. Abajito de nuestra constitución están los tratados internacionales, tratados y acuerdos internacionales. Entonces, nuestra constitución marca la pauta para todas las demás normativas que van a ser en tres niveles. Es federal, estatal y municipal. Entonces, bien, aparte de esa característica, nuestro país es federal. ¿Eso qué significa? Significa que somos, y el país así se llama, Estados Unidos Mexicanos, un conjunto de estados que por libre voluntad se han unido a una república. Y eso le da cierta autonomía a que cada estado pueda construir su andamiaje en referencia directa a la Constitución. ¿Qué significa eso?
Pues que tenemos, por ejemplo, 32 códigos penales, aparte del federal, y que el Código Penal Federal, si bien marca cuál es la pauta, hay cierta libertad para construir bajo cierta autonomía en cada estado, cada ley. Eso ha hecho que la redacción sea distinta para el feminicidio, incluso algunas de las características es que mientras en un estado se puede penar con 20 años el asesinato a una mujer, en otro estado se puede castigar hasta con 40 o 70 años. Y que si nos damos cuenta ya no es un problema de redacción, ya es un problema de justicia. Entonces, aquí es donde empezamos a observar la necesidad de cómo el feminismo va empujando para que esta homologación, y vamos a platicar de a qué me refiero con homologación, ¿no? De alguna forma haga estándar estas penalizaciones. ¿Y dónde lo vamos a analizar? Bueno, pues en los discursos normativos. Alguna otra de las guías que me ayudan para poder ir guiando esta investigación es la pregunta, ¿no? La pregunta que va a orientar. Y es qué tipo de configuraciones discursivas pueden construir la legislatura federal, esta o la que sigue, para que se pueda posicionar un reglamento homologado del feminicidio. Y mi hipótesis es que la configuración que se están construyendo en esta legislatura y en la subsecuente, y ahorita voy a hablar un poquito del proceso histórico, ¿no? Tiene elementos categóricos que pugnarían por esta hegemonía expresada mediante la homologación del delito. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Justamente uno de las grandes luchas que se ha tenido respecto al feminismo, a los feminismos, ¿no? Es la parte de la representación política. Y hoy en día podemos observar en México que la competencia por la presidencia, que va a ser ya en algunos meses, bueno, el siguiente año, pero falta poco, ¿no? Va a ser entre dos mujeres. Entonces, de esto habla de hegemonía, justamente, de estos cambios que se están dando en las subjetividades para de alguna forma observar que una mujer pueda ser presidenta, ¿no? Y eso lo podemos observar justamente en estos criterios del discurso que se va narrando. La justificación, bueno, claro, ¿para qué nos serviría a nosotros hablar de la homologación o para qué serviría reformar una ley si hay violencia? Si la ley en automático no se transforma en una práctica social. Y algo que vamos a observar que platica la hegemonía es justo eso, que hay un proceso de sedimentación donde lo primero que se hace es ir construyendo ciertos significados en la sociedad para que ésta se vaya modificando. Pero lo primero es hacerlo visible, lo segundo es incluirlos. Y eso es lo que hizo la reivindicación del feminicidio, hacerlo visible y enunciarlo. Una vez que se enuncia, podemos pasar a otro pensamiento, que es ejercer el derecho como tal, que finalmente eso es lo que se está buscando, la posibilidad de que las mujeres ejerzan un conjunto de derechos, principalmente el de la justicia, el de la vida y la no violencia. Otra forma de entender esta investigación parte de la justificación de qué es la hegemonía. Aquí no me voy a detener porque más adelante viene más robusto la explicación. Por supuesto, hay una secuencia lógica, un ordenamiento, ¿no? Que es el que les platicaba un poquito, vamos a abordar, que primero es entender la construcción histórica conceptual del femicide, ¿no? Que es allá en Estados Unidos, que se traslada a feminicidio, y cómo se vincula con la parte teórica, que es cómo podemos entender la hegemonía desde estas relaciones políticas que ocurren, claro, desde el discurso, después la construcción de una metodología donde hay una matriz que va a hacer visibles estos conceptos para observarlos en un estudio de caso, que bueno, más adelante les contaré. Entonces, bueno, esta es la construcción metodológica a grandes rasgos que nos permiten más o menos ir entendiendo este traslado que se va a hacer y esta guía, por supuesto, ¿no? De lo teórico a la realidad. La siguiente parte es entender a mayor profundidad. Claro que ahorita va a ser muy grosso modo, muy por encima, pero es importante entender cuál es la problemática, de dónde estamos surgiendo, ¿no?
¿Cuál es la necesidad que nos lleva a tratar de entender esta relación de poder en que las mujeres tratan de posicionarse para resolver un problema? El problema de los asesinatos. Y bueno, aquí lo parto en tres grandes apartados, ¿no? Y lo planteo con una pregunta: si el feminicidio puede ser leído como un problema normativo para el ejercicio de la justicia en México. El abordaje para este apartado, ¿no? Este gran apartado, sería entender justamente la importancia que ha tenido las distintas corrientes y perspectivas feministas en la agencia de las distintas instituciones sociales. Y también entender que esta agencia juega en una dinámica internacional que tiene que ver desde la Segunda Guerra Mundial con el posicionamiento de el bloque occidental, ¿no? La Guerra Fría, la queda del muro de Berlín, o sea, todos estos fenómenos históricos que también impulsaron mucho la narrativa de los derechos humanos y que dentro de las discusiones internas que ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos, ayudó a potenciar que un conjunto de exigencias se trasladaran hacia las instancias internacionales. Entonces, bueno, el primer apartado tiene que ver justamente con esta forma de entender cómo distintas corrientes han podido incidir y apropiarse del espacio, enunciando cuáles han sido los principales agravios. Hay por lo menos 4 autoras que yo retomo, ¿no? Que de alguna forma van a ir señalando cosas muy importantes. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Diana Russell, todas estas autoras nos hablan de, por ejemplo, la relación que hay respecto a la cultura, ¿no? Y la relación de la mujer en la cultura, el espacio público. ¿En qué momento se salta de pensar que la mujer tiene que estar ubicada dentro de un ámbito privado, en un espacio doméstico, con obligaciones de familia, y se empieza a trasladar a la necesidad, por supuesto, de darles o devolverles la agencia como personas que pueden participar y son importantes en la construcción de la sociedad, de lo público y de lo social? Entonces, aquí hay algunos de los elementos que principalmente nos van a ayudar a entender cómo las mujeres van a construir su identidad y a través del discurso van a enunciar qué es lo que quieren más allá de una narrativa que aparentemente las tenía dominadas. Y no solo aparentemente, en la realidad, ¿no? Si vemos las prácticas y las estadísticas, pues evidentemente era así. Y que lo primero que van a hacer estas mujeres no solamente es potenciar la conciencia a través del discurso, sino también tratar de cambiar la realidad desde las leyes, desde las normativas. Para poder observar esta incidencia que se tuvo, yo parto de Estados Unidos porque, como les digo, para el caso de México es muy evidente la influencia que ha tenido dentro de las normativas, los tratados, los acuerdos y el acercamiento que tiene Estados Unidos, y que sin embargo creo que en general Latinoamérica pues también ha sido muy afectado o incidido, ¿no? Por Estados Unidos. Y parto de esto para hacer una línea, no la voy a abordar, definitivamente no, pero para contarles un poquito acerca de este recorrido histórico sobre las olas del feminismo, para irse apropiando poco a poco de los espacios públicos, que ha sido, por supuesto, con consignas, con represiones, aisladas muchas veces, ¿no? Entonces vamos observando cómo hay distintas narrativas del feminismo que van aportando. En un primer momento, por supuesto, había una discusión clara entre las distintas corrientes porque se asumían como únicas y universales. Recordemos que estas corrientes vienen o son hijas de la Ilustración, donde se pensaba que debía haber un macro relato, un relato único respecto a cuál era la dirección de la humanidad, ¿no? Y era el capitalismo, o era el socialismo, o cuáles eran las estrategias. Entonces, bueno, a pesar de que durante muchos años estas corrientes del feminismo se pelearon de forma no, muy fuerte entre ellas, lo cierto es que cada una fue aportando dentro de las distintas normativas, ¿no? Tenemos las anti-esclavistas, ¿no? Las que lucharon por el sufragio, por el voto. Más adelante
se hizo más visible la violencia, una violencia primero doméstica, pero después se hizo visible que lo privado era político y que en ese escenario lo político y privado pues tenía que ser parte del interés general. Y empezaron a surgir otras corrientes del 49 al 2000, básicamente la década de los 70, cuando después de la corriente liberal, socialista y comunista, viene otra de las importantes corrientes, que es la radical. De aquí encontramos autoras como Kate Millett, como Diana Russell, que van a enunciar por primera vez y van a señalar que la violencia y el asesinato hacia la mujer no es una cuestión de personas que estén mal mentalmente o una cuestión de amor pasional, ¿no? Sino es un tema de Estado que tiene que ver con un control político hacia ellas. Y vemos cómo de forma paralela, ¿no? Se van posicionando en algunas instituciones, por ejemplo, la ONU, que podemos observar ahí ya en la tercera ola del feminismo, en la cuarta conferencia mundial, hay totalmente una temática de la mujer, donde se empieza a hablar acerca de, por ejemplo, Belém do Pará, ¿no? De lo que va a ser más adelante CEDAW, ¿no? Que ya desde ahí empiezan a mencionar algunas de las cosas muy importantes de los derechos que van a saltar hacia las normativas internacionales y que se van a permear a los demás países. Más adelante, ya en la tercera ola, bueno, tenemos ya distintas corrientes, ¿no? Feministas, la interseccional, el ecofeminista, la postestructural, decolonial, y al día de hoy que justo la propuesta de entender es cómo estas distintas corrientes, a pesar de articularse desde distintas causas o distintas explicaciones, lo que hacen es pugnar por un reordenamiento donde se les reconozca la identidad de una subjetividad, pero también, ¿no? Que de alguna forma se reconozca su capacidad para estar en lo social. Entonces, bueno, aquí hay algunos otros asuntos, contextos, ¿no? Que nos ayudan a entender el posicionamiento de estas normativas a nivel internacional hacia la parte concreta de las normativas nacionales. Y en el caso de México, bueno, ya lo que se plantea, ya una vez que vemos todo este gran mapa, ¿no? Del feminismo, de la apropiación, de sus pugnas, de su incidencia en lo internacional, vemos cómo va a ir jalando, en el caso de México, cómo se va aterrizando todas estas ideas hacia el fenómeno concreto y específico, que es el asesinato de las mujeres. Y bueno, en este caso, yo cuando empiezo a investigar de manera documental algunos datos respecto a cuál era la situación que acontecía en la violencia acá en México, pues lo primero que salta es la falta de datos y de estadísticas, porque no había como tal datos y estadísticas, no había un referente normativo que obligara al Estado a dar un seguimiento de ese tipo de problemas. Los homicidios eran homicidios en general, ¿no? Por ejemplo, y la violencia que era doméstica, pues tampoco se visibilizaba. Entonces se empieza a rastrear en qué momento se lograron incidir estos marcos internacionales en México, y me doy cuenta que aunque México empieza a hacer cambios importantes en su normativa respecto a algunos asuntos, por ejemplo, desde 1981 entra la CEDAW, que la temática principalmente es de discriminación, es hasta 20 años después que hace una modificación en sus leyes internas. Y recordemos que lo más importante para México son las leyes internas, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, igual, si seguimos, ¿no? Con Belém do Pará en el 94, Carga de Violencia en 95, Beijing, y así, Milenio, si nos damos cuenta o si observamos que primero hay un compromiso internacional respecto a velar el conjunto de derechos que hay hacia la mujer, pero que estos derechos solamente son hacia afuera. Y hacia adentro, estos cambios tardan. Y estoy hablando de los normativos, ¿no? Que uno pensaría, yo me acuerdo que ahora que estuve en Argentina y estoy platicando con algunos colegas, me decían, bueno, pero ¿por qué no hacen el cambio ya? ¿No? Ah, como si fuera, pareciera como, es sencillo. Si ya dijeron que sí, pues háganlo. Y curiosamente es algo de lo que estamos justamente hablando. ¿Por qué ocurren estas discrepancias temporales en la construcción de estas normativas? Si se reconocen que son necesarias, ¿por qué no se dan? Y la respuesta justamente es
Pues porque hay una cuestión, hay una vinculación de poder que, aunque actualmente no es visible, existe. Entonces, estamos abordando un problema de inclusión de los derechos humanos de la mujer en la normativa. Y bueno, aquí vemos algunos puntos que nos ayudan a entender desde dónde o desde qué enfoque se va a abordar este problema de la inclusión, como un problema de orden social, y cuando hablamos de orden social, entonces estoy hablando de una relación política. Hay un texto muy bueno que igual ahorita lo paso, de un autor que se apellida Retamoso, que justamente lo que plantea es entender estos tres niveles: lo social, la política y la sociedad. Y un poco lo que nos menciona él es comprender que lo social es perpetuamente una contingencia, algo inacabado, algo que no tiene un cierre, ¿no? Porque hay una pluralidad de manifestaciones, de forma de experimentar y sentir el mundo, que no hay una sola forma de unificar todo lo que puede ocurrir dentro de lo social, tanto experiencias, pensamientos, emociones. Y entonces, para poder de alguna forma encauzar o dar un orden y un cierre parcial a esta pluralidad de intereses, a esta pluralidad de manifestaciones y de existencias, viene la política, que es el ordenamiento de este conjunto de experiencias y que puede configurar o constituir la sociedad. Y más o menos ese es el camino que nos plantea un poquito la hegemonía. Entender que dentro de esta pluralidad de manifestaciones y de experimentaciones hay elementos que se van a consolidar de una u otra forma. El punto es cuáles son estos mecanismos por los que se posicionan. Y bueno, aquí ya viene justamente cómo es que se han podido posicionar en México para el caso del feminicidio. Y sobre todo como un elemento que va a estar ahí dentro de las normativas para modificar este ordenamiento que inicialmente se consideraba como algo agravioso. Lo primero es, bueno, pensar en los antecedentes de su enunciación, que en el caso de México hablamos de la década de los 90 con lo que fue el caso algodonero, no porque antes no existiera, obviamente siempre ha existido, ¿no? Pero con el caso algodonero fue visible que estaban ocurriendo asesinatos de una manera tan atroz, ¿no? Y que el Estado no estaba ni más mínimamente, no solamente enterado, sino interesado, ¿no? Salió la sociedad civil, hubo muchas organizaciones que pugnaron, incluso se tuvo que llegar a la Corte Interamericana. Estamos hablando que del 90 hasta el 2002, debido a que jamás se les hizo caso, ¿no? A estas organizaciones, pues metieron una demanda en la Corte Interamericana en el 2002, y es en el 2009 cuando sale esta resolución de la Corte Interamericana donde dice, sí, el Estado es responsable, es parte responsable por tener este semillero de pobreza, de inseguridad, de corrupción, etcétera. Entonces, bueno, los antecedentes para que se enunciara el feminicidio como tal parten, por supuesto, de la presión social, de los asesinatos que ocurrieron no solamente en Ciudad Juárez, pero ahí fue lo más visible, fue el foco, digamos, y que de ahí se extendió hacia toda la República. Una vez que de alguna forma se puede enunciar esta palabra en el 2003, es en el 2003 cuando primeramente entra en la legislación un grupo de mujeres que logran colocar, ¿no? Todo lo que viene arrastrándose ya desde los distintos lugares del mundo, lo que es la perspectiva de género, lo que es la misma idea de el género, ¿no? Como esta diferenciación, el patriarcado, ¿no? Todos estos conceptos se logran posicionar por primera vez, y Marcela Lagarde va a ser la primera mujer que va a llamar como tal feminicidio, y que es una adaptación en realidad que proviene de femicide. En Latinoamérica, este término se dividió en dos connotaciones: feminicidio, que lo hace Marcela Lagarde, y Ana Carcedo, que dice femicidio. Y ojo, porque las palabras son importantes. Feminicidio va a reflejar un cuadro de colapso institucional, donde el Estado principalmente es el responsable de esta falla estructural.
y Marcela Lagarde lo señala muy bien, ¿no? Este traslado lo mete por primera vez, empieza en el 2003, en el 2006-2007 se hacen las primeras leyes de discriminación, pero ya de forma directa, señalando a la mujer, no como parte del ámbito familiar, no como esposa, no como mamá, sino como una ciudadana. Entonces, en el 2006-2007 se hace por primera vez estas leyes, y es en el 2007 cuando surge la ley que le va a dar justamente acceso, o eso es lo que pretende, ¿no?, a que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Y ahí se pronuncia por primera vez feminicidio. Ojo, no en el Código Penal, en la Ley General, 2007. Y es hasta el 2012 que por primera vez entra en el Código Penal Federal. Seguimos con el tiempo como un tema de se están postergando las leyes y la pregunta es ¿por qué? Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, continuando en esta narrativa, se coloca por fin en el 2012 en el Código Penal la palabra feminicidio, ¿no? Se habla de las razones de género que más adelante las voy a abordar. Y fíjense qué curioso que en el mismo 2012 ya se observaba el problema de que cada estado iba a redactar como entendiera o interpretara las razones de género y qué es el feminicidio. Y entonces, desde ese entonces, miren, acá estaba la adhesión del delito de feminicidio por estado. Si se dan cuenta, 2011, porque en el 2007 entra en la ley general. Eso hace que cualquier estado pueda adherirla. En el 2012 es que está la penal. Y si se dan cuenta, tarda también en adherirse a los estados. Por ejemplo, hasta el 2017 se adhiere el delito como tal de feminicidio en Aguascalientes y en Chihuahua. Entonces vemos este aletargamiento. Y en el 2012 ya surge por primera vez esta intención o esta mira de observar que es necesario homologarla, porque se sabe que va a haber redacciones plurales y que se queda ahí. Después de eso han habido 3 intentos más que ninguno ha podido, hasta el año pasado. Y fíjense cómo son las investigaciones, porque justamente cuando yo empecé a hacer esta investigación, ninguna de estas leyes estaba propuesta o sugerida. De hecho, la primera intención de esta investigación justamente era agarrar la interseccionalidad, entendida como desde los distintos puntos de la realidad hay desigualdades y diferencias, formas de opresión que pueden aglutinarse y aportar, ¿no?, a una misma narrativa de no la subordinación, no la violencia. Esta interseccionalidad, que es tomar de distintos puntos, desde distintas experiencias, ¿no?, las desigualdades, hacía que los códigos penales fueran fuente de información muy valiosa para saber cuál se estaba omitiendo dentro del Código Penal Federal. Pero justamente el año pasado, surgen estas 2 propuestas, y dentro de una de estas 2 propuestas ya aglutinan justamente esta propuesta que venía el proyecto de esta investigación. Entonces, bueno, ahí se tuvo que girar un poco la investigación. Eso suele pasar muchas veces, ¿no?, cuando estamos tratando de vincular o relacionar lo teórico con la realidad. Por eso les decía, hay un diálogo continuo, ¿no? Si yo no me entero o no me doy cuenta, pues yo sigo mi tren, ¿no?, acerca de los códigos penales, de sus características, y al final me hubieran dicho, ¿qué crees? Que esto ya se hizo y está en una ley, ¿no? Entonces, es muy importante justo darnos cuenta en qué momento va girando, van cambiando, ¿no?, todos estos fenómenos. Y bueno, regresando un poco a esto, entonces, en este momento, en el 2022, que les estoy platicando, tenemos 3 documentos. Uno que propone el Senado, que es el que voy a abordar más adelante, otro que es el Código Penal, que es el que sigue vigente, ¿no?, porque hasta la fecha, aunque es iniciativa, no se ha modificado, y otro que curiosamente sube la Suprema Corte de Justicia, que hasta el momento nadie lo ha tomado. Entonces, bueno, tenemos una parte, la actual, ¿no?, que no se logró homologar, que hay todavía estados que no tienen todas las razones de género, y están estas otras 2 propuestas. Dentro de las 2 propuestas de homologación, la que va por la Suprema Corte busca un camino constitucional, que es un poquito más complicado, porque
exige mayor consenso a nivel nacional. Y la que propone el Senado es solamente hacer algunas reformas al Código Penal y a la ley. Y en ese sentido, yo me decanto y yo digo, aquí la que me parece más funcional, la que parece más adecuada por los actores políticos que le están impulsando, por el posicionamiento de quiénes son, ¿no? Por la propuesta misma, es la reforma del Senado. Y ahí es donde yo observo que existen estos cambios que ellos están sugiriendo, son ellas en realidad, son dos senadoras, ¿no? La primera es, inicialmente habían 7 razones de género, se está girando a 16 razones de género, vamos a ver un poquito de eso más adelante. Lo otro es, se apela a las facultades de una ley general, que en México eso significa que no importa qué estado sea, al ser una ley general, cualquier estado, al cruzar una violencia, un feminicidio, tendría que voltear forzosamente a ver esta ley y sobre lo que está tipificado, decidir. Y por supuesto, penar, ¿no? Lo que rompe totalmente el problema de estas variaciones respecto a lo que se entiende y también, por supuesto, a las cantidades de penalización. Y bueno, hay algunos otros cambios, ahí están algunos de los cambios normativos, ¿no? Tampoco tiene mucho caso que me meta en eso. Y entonces, bueno, ahí es cuando finalmente cierro, ¿no? Y pregunto, entonces, ¿qué tipo de configuraciones se pueden construir en esta legislatura que está impulsando esta reforma, ¿no? Esta modificación y que permita homologar el delito del feminicidio? Y que con esta homologación, de alguna forma, podamos observar un posicionamiento más avanzado de las corrientes feministas en México. Entonces, bueno, de ahí, como les decía, lo que me lleva a pensar es, hay una relación, hay un problema ahí que es político, ¿no? El tema de la inclusión, exclusión, y ese problema de la exclusión e inclusión a mí me permite entenderlo desde el aparato crítico de la hegemonía. Y aquí sí ya estaremos entrando más en el marco teórico respecto a cómo vamos a abordar este problema, desde qué referentes. Y algo que yo platico mucho con los alumnos, es pensar que estas teorías o estas corrientes, por supuesto, surgen de un pensamiento a lo mejor nos parece abstracto, lejano a la realidad, ¿no? Pero que, sin embargo, lo que hacen las teorías no es más que tratar de cuestionar la realidad y darnos respuesta a algún fenómeno, alguna problemática de esa realidad. Entonces, pensemos estos conceptos, pensemos estas categorías, no como una abstracción, sino como un cuestionamiento de la realidad, que lo que intentan es describir, entender, explicar los fenómenos que están ocurriendo. Sobre esa idea, ¿no? de la hegemonía, ¿no? Una perspectiva más amplia, creo yo, encuentro dos grandes referentes teóricos. El primero, que es la perspectiva económica estructural, ¿no? Que, bueno, en esta perspectiva economista, básicamente lo que nos ayuda a entender son las condiciones históricas, exógenas y materiales, ¿no? Con un conjunto de indicadores que nos van a ayudar a entender, por ejemplo, la incidencia de otros países en las condiciones que experimentan las mujeres de México. Y tan solo en nuestro caso, y yo creo que en la mayoría de los países latinos que sufren o más bien tienen estos fenómenos de industrialización, ¿no? Offshore o nearshore, ¿no? Donde llegan empresas extranjeras, colocan sus industrias porque hay mano de obra barata, ¿no? Y en ese sentido, pues generan focos de peligro muchas veces, porque retomando un poco otra vez el caso algodonero que pasó en Chihuahua, ¿no? Que les decía de las mujeres asesinadas, en buena medida se puede entender parte de esa situación porque las mujeres trabajaban allí en la maquila y eran maquilas muy mal pagadas que venían de empresas norteamericanas para conseguir, ¿no? Mano de obra barata. Entonces, este tipo de condiciones que nos ayudan a entender desde afuera, ¿no? Desde lo económico, desde los factores, digamos, estructurales, como se les suele llamar, pues nos ayuda a entender estas condiciones que viven las mujeres. Y que también nos ayuda a entender los criterios ético-morales que nosotros hemos adecuado o muchas veces aceptado, ¿no? Desde los países
primermundistas, o ya ni se les llama así, ¿no? Occidentales, hay distintas formas de llamarles. Estos elementos, bueno, nos ayudan, como les digo, a poder entender, por ejemplo, la relación que tiene México, en mi caso, ¿no? Podría ser de Colombia, ¿no? Respecto a otros países, y cómo estos otros países afectan tanto en su cultura, ¿no? Como en sus formas económicas. Y que, bueno, va a explicar, como les decía, algún parte del fenómeno. La otra, y ahí sí ya me meto de lleno con la teoría que estamos abordando acá, que es postestructuralista, es pensar la hegemonía desde estos autores que les digo, se llama Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ¿no? Y que lo que proponen, y aquí a lo mejor va a ser un poquito más eh, lento, ¿no? Pero es que aquí es justamente la estrategia que quiero que yo les comparto, ¿no? Que a mí me ha funcionado o que creo que es útil para poder ir desagregando estas categorías y estos conceptos. Lo primero que tengo que decir al respecto es que hay una distinción que hace Hugo Semmelmann respecto a categoría y conceptos. Y categoría es entender que hay una palabra, ¿no? O en este caso, una idea que puede encontrar en muchos conceptos su explicación. Por lo tanto, la categoría de hegemonía puede tener distintos conceptos que traten de explicar medianamente, bajo distintas cualidades o características, el mismo fenómeno. Y entonces, la categoría de hegemonía yo la parto en dos conceptos. Y quiero que observen qué es lo que hice, porque creo que puede ser útil, ¿no? Parto del concepto literal, tal cual. La hegemonía es un tipo de relación política y no un concepto topográfico. Está claro que tampoco puede ser concebida como una irradiación de efectos a partir de un punto privilegiado. Podríamos decir, en tal sentido, que la hegemonía es esencialmente metonímica. Sus efectos surgen siempre a partir de un exceso de sentido, resultante de una operación de desplazamiento. Aquí lo que yo voy a hacer es desagregar mi concepto. Voy a empezar a entender parte de este concepto y ahondar en cada una de sus partes, para que esas partes poco a poco me lleven a algo que yo puedo observar o analizar en la realidad. Y ya desde aquí vemos algunas líneas claras del postestructuralismo, ¿no? Lo primero es entender que no hay una ubicación del poder, no es el Estado, no son los militares, no es la legislación, ¿no? Sino es la relación que se construye entre los individuos, de forma que es fluctuante, de modo que se modifica, ¿no? De modo que no es perpetua. Y bueno, aquí obviamente salta mucho la idea de Foucault, ¿no? En la construcción de pensar el poder no como un lugar exacto, un lugar preciso, sino como un conjunto de vinculaciones que se van construyendo entre las personas y donde muchas veces están fuera incluso de las instituciones, ¿no? Otra de las ideas que se ve muy clara aquí del postestructuralismo es pensar que no hay una irradiación de efectos a partir de un punto privilegiado. Es decir, no hay una verdad que de alguna forma se vaya a esparcir y vaya a ser perenne o vaya a ser o vaya a mantenerse o sea absoluta. No, lo que nos dice también esta parte del postestructuralismo es pensar que más bien hay distintos puntos de significancia, de sentido, que están pugnando por posicionarse en la realidad y que cada uno va a encontrar mecanismos distintos dentro de las relaciones de poder para poder posicionarse y generar esto que le llama metonímica, que es desplazar un interés particular hacia lo general. Y cuando digo interés, no nos quedemos con la parte a lo mejor del sentido de la competitividad, de solo lo nuestro, sino más bien el conjunto de principios e ideas que comparten ciertas personas, ¿no? Y que en vez de competitividad también puede ser cooperación. Y ahí hay un interés, ¿no? Y ese interés de la cooperación puede surgir de un pequeño grupo y se puede extender a un principio general, ¿no? Pensemos tan solo los principios que han existido en las revoluciones, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, derecho a la felicidad, ¿no? Que en realidad eran partes de una percepción
de una parte de la sociedad y que se desplazó hacia todos. Entonces, bueno, aquí ya vemos algunos de los elementos del postestructuralismo, ¿no? Y que están en nuestro primer concepto de la categoría. Aquí entonces lo que les digo es, vamos a desagregarlo. Y lo que yo señalo es relación política y hegemonía como metonimia. A raíz de estos dos, yo lo que hago es profundizar. ¿Qué quiero decir con tipo de relación? Un tipo de relación que de poder. Y entonces, la literatura de la hegemonía de estos autores, ¿no? Y de otros más, dicen, sí, dentro de las relaciones de poder podemos encontrar lo político y la política, que son dos dimensiones de la misma forma de poder, de la misma relación de poder. Lo ontológico, que tiene que ver con el ser en tanto es, ¿no? Y sí, aquí a lo mejor es un poco, les decía, bastante más filosófico, ¿no? Pero tampoco nos apantallemos, ¿no? O nos espantemos respecto a la palabra del ontológico, ¿no? En este sentido, quisiera más bien como darle la interpretación de aquellas características o cualidades que nosotros como humanos hemos definido que nos pertenecen y nos hacen ser. Hay que recordar a lo mejor esta palabra o esta frase, ¿no? De ser y estar, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Porque una piedra existe, pero nosotros a una piedra no le atribuimos una cualidad, por ejemplo, de conciencia y reflexión. La piedra es, pero nosotros somos. Esa sería la parte ontológica, reconocer como esas cualidades que nosotros, en tanto humanos, nos hemos autoatribuidos y creemos que nos pertenecen, ¿no? Y en esa relación, lo político tendrá que ver con el conjunto de estos ordenamientos que nosotros asumimos permiten la convivencia entre las distintas fracciones sociales, ¿no? Y ahí están todas las instituciones y están todas las teorías políticas que se han generado y se han construido en lo político. Un poco abstracto, ¿no? El de verse hacia donde quisiéramos ir. Y lo otro es la política, que igual por ahí sí se han leído a Heidegger, ¿no? Que tiene que ver más también con los dos conceptos, los toma, pero lo único tiene más que ver con lo fenomenológico, es decir, lo que experimentamos, la realidad, ¿no? Y ahí sí va lo que se llama la real política, ¿no? No importa cómo, a lo mejor hasta de un poco maquiavélico, ¿no? Pero el fin justifica los medios, ¿no? Y hay tácticas puntuales para obtener lo que deseamos. Entonces nos dice, hay estos dos ámbitos, lo ontológico y lo óntico. Y aquí nos despliegan un conjunto de conceptos asociados a estas dimensiones, que no los voy a decir, más adelante en el ejemplo que quede un poquito más claro. Exterior constitutivo, dislocación y reactivación, nada más ahí ténganlos en la mente un poco, las palabras, ¿no? Y la hegemonía como metonimia, que como les decía es de qué forma hay un desplazamiento de una idea hacia la generalidad y esa idea termina asumiéndose como el interés o el beneficio de todos, aunque en realidad solamente en un principio era de una pequeña parte. Y aquí ya empezamos a observar conceptos más asociados hacia, y si observamos metonimia, es una palabra que viene de los tropos retóricos, ¿no? De ahí, y vemos otra relación, otro guiño directo, ¿no? Al postestructuralismo, pensamos en el discurso como una forma de articulación que se observa, ¿no? Desde las enunciaciones lingüísticas, pero también las no lingüísticas. Estos conceptos lo que nos van a decir son de qué forma estas enunciaciones, estas palabras, estas construcciones de sentido van a jugar en el posicionamiento de una subjetividad, para que todos asumamos esa subjetividad como un orden necesario. El otro concepto que voy a tomar es hago el mismo ejercicio, la hegemonía es una configuración de prácticas sociales de diferente naturaleza, económica, cultural, política, jurídica, cuya articulación se sostiene en ciertos significantes simbólicos claves, que constituye el sentido común y proporcionan el marco normativo de una sociedad.
Y en ese sentido, hago el mismo ejercicio, ¿no? Desagrego mi concepto, voy explorando más de él, de ahí veo qué características, qué cualidades, qué otras definiciones hay que me ayudan a poder entenderlo, ¿no? Y dentro de las configuraciones de diversas prácticas, encuentro estos conceptos sobre determinación, en un claro guiño al Althusser, ¿no? Ideología y demandas, ideología también, ¿no? Y configuraciones de diversas prácticas. Y el concepto asociado es sedimentación. Lo pongo más sencillo, creo yo, en este ejemplo. Como les decía, en esta disputa, pensando la hegemonía, como estos escenarios donde dos sistemas de pensamiento o distintos sistemas de pensamiento se están enfrentando para colocar su narrativa, su percepción, su interpretación de la realidad como la mejor, como la más fiable. Aquí vemos algunos de los conceptos de los que les estoy platicando, ¿no? Por una parte, tenemos cadenas de equivalencia, que sería un conjunto de palabras que representan realidades cercanas o similares a la interpretación. Pongamos un ejemplo. Identidad A, tenemos un grupo de mujeres en esta misma línea, ¿no? Cuyo pensamiento está cercano al decolonialismo, piensan que el patriarcado se ha fortalecido, ¿no? Principalmente desde las formas invasivas que tuvo la colonia, la conquista, ¿no? Estos sistemas ideológicos de la monarquía, de la religión, etcétera. Y la identidad B a lo mejor es un ecofeminismo que piensa más bien que es la explotación de los recursos naturales, ¿no? Esta forma irracional del uso de los recursos. Y estas dos identidades coinciden en pensar que aunque las causas son diferentes respecto al principal problema del sometimiento hacia la mujer, las dos coinciden en pensar que hay un patriarcado, ¿no? Que hay una diferencia en el ordenamiento social que beneficia a un género que es a los hombres. Allí hay una cadena de equivalencia interna. Las dos tienen palabras que, aunque de forma distinta describen o entienden una causa de sometimiento, las dos coinciden en que existe un sometimiento y quién posiblemente o quiénes son los destinatarios. Del otro lado, y ahí está la frontera política, espero se entienda un poquito mejor, ¿no? Esta frontera política es hasta qué punto estas palabras nos representan, nos identifican, expresan lo que nosotros estamos sintiendo, y hasta qué punto sirven también para delimitar lo que no somos, ¿no? Que es el exterior constitutivo. Hay que pensar que este concepto del exterior constitutivo, que también proviene de Derrida, tiene que ver justamente con el reconocimiento de lo otro, para que nosotros, de alguna forma, podamos asumir nuestras propias cualidades. Y que, bueno, también ahí, por ejemplo, Chantal Mouffe va a hablar del agonismo, cómo trasladar estas diferencias no como antagonismo, sino como diferencias agonísticas, como competencias. En este caso, lo que podremos observar es que esta frontera política lo primero que hace es distinguir los unos de los otros, ¿no? Y que del otro lado también va a haber exactamente el mismo proceso, una cadena de equivalencia que está fuera de la primera, ¿no? Que construye una identidad justamente contraria a los primeros y que va a tener una frontera. Entonces, bueno, dentro de los discursos y las palabras que se van construyendo, se van generando identidades que de alguna forma van presionando, incidiendo hacia el posicionamiento de sus formas de entender la vida. Y que, bueno, en el caso de la hegemonía, como les digo, podría el planteamiento que yo hago es verla a través como de este flujo, que por supuesto no es lineal, ni es único, pero nos da un referente de cómo poder entenderlo, ¿no? Primero ocurre una reactivación, que es hacer visible aquellas relaciones de poder que inicialmente se habían dado como normales, como naturales, como sentido común, ¿no? Y surgen, por ejemplo, palabras nuevas que señalan relaciones de poder que antes no se veían, ¿no? Y un ejemplo justamente es la palabra feminicidio, ¿no? Con la palabra feminicidio hay una reactivación del sector feminista que dice, hay un asesinato, nos están matando y es una cuestión política, no de familias, ¿no? Hay una reactivación. Con esta reactivación, con este develar el orden que está y el interés que está en ese orden, proviene una dislocación.
En esta dislocación lo que hace es este rompimiento de las cadenas de equivalencia, donde empieza a haber una discusión respecto a ciertos significantes, a ciertas palabras que representan prácticas. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo, homicidio. El significante flotante va a ser homicidio y decir, no, es que el homicidio no es lo mismo que el feminicidio. El feminicidio señala claramente esta relación de control y de poder. El homicidio señala un asesinato de un hombre hacia otro hombre, pero hay una relación de poder de un hombre hacia una mujer. Y esa no está visible en el homicidio. Y empieza, por ejemplo, esta discusión dentro de la misma palabra. Hay una dislocación que, si se dan cuenta, la misma palabra señala prácticas reales. Después de la dislocación venía la institución o la forma de instituir, que dentro de esta narrativa sería observarlo como una metáfora, representar algo que es otra cosa, en este caso el homicidio, al feminicidio, y que sin embargo se vincula con otro conjunto de situaciones y de problemas. Y la institución, por ejemplo, aquí la tenemos cuando en los códigos penales o tan solo en las leyes se empieza a reconocer la palabra como una descripción de un fenómeno que está ocurriendo. Después de esta institución viene el establecer, que de alguna forma ya empieza a generarse como una práctica o se piensa que se establece como una práctica para finalmente llegar a la sedimentación. Y la sedimentación, esta palabra está bastante fuerte, ¿no? Porque justo de lo que nos habla es en qué momento estas palabras dejan de mostrar su leitmotiv, ¿no? El por qué surgieron, las causas, y se vuelven algo normal. Se vuelven un sentido común. Cuando algo está sedimentado es cuando nosotros ya lo hacemos de forma prácticamente, entre comillas, natural, ¿no? Lo asumimos como algo inevitable, como un sentido común, y que no nos damos cuenta cuál es la huella de lo que lo generó. Y ahí es cuando ocurre la metonimia, que sería justamente el ejercicio de la hegemonía. Entonces, bueno, ya que más o menos desagregué el concepto, les platiqué de qué trataba, grosso modo, cada uno de ellos, llega el reto de ¿y cómo lo traslado? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo llevo estos conceptos a un objeto preciso, ¿no? Que me permita visibilizarlo. Y ahí entro a el método. Y el método que en este caso se ha contribuido, ¿no? Ya desde la teoría política del discurso, hay distintos autores, yo tomo estos tres, que son a lo mejor los más importantes para esta corriente, es que nos ponen tres grandes criterios a considerar. El primero es pensar que quien está generando este puente entre teoría y realidad es un sujeto productor de conocimiento, ¿no? Y que por lo tanto, en tanto sujeto, ¿no? Y subjetividad, debe denunciar una parte ética desde su enunciación, ¿no? ¿Cuál es su posición para generar un conjunto de reflexiones de análisis de un fenómeno? Y ahí, un poco lo que le llaman, me parece en psicología, el currículo oculto, ¿no? El currículum oculto es enunciar mis intereses o mis causas, del por qué estoy generando este conocimiento, hacia dónde va, ¿no? Que ojo, ahí yo también he tenido algunas discusiones respecto a solamente si te afecta el problema, tienes derecho a hablar de él. Y claro que no. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que todos somos de alguna forma reflexivos respecto a los problemas, los distintos problemas que atañen a nuestra sociedad y todos estamos obligados a luchar en contra de todas las formas de subordinación, ¿no? Entonces, si yo no soy explotado de una forma y sí de otra, pues no creo que solo tenga la obligación de defender la que a mí me atañe, ¿no? Ahí sí no estoy de acuerdo, sin embargo, sí es, por ejemplo, importante mencionar los recursos a los que tengo acceso, ¿no? Si hay conflicto de interés con cierta información, ¿no? ¿De qué manera voy construyendo también el discurso? Lo siguiente es el estudio de antecedentes, que fue lo primero que hicimos, si se dan cuenta, que es el estado de la cuestión, ¿no? Investigar muchísima información que nos ayuda a delimitar tiempos, momentos, situaciones, conceptos, relaciones, y que nos va a permitir construir de una mejor forma nuestra hipótesis, que esa es la tercera.
la producción de hipótesis explicativas. Estos tres elementos los manejan estos autores, y de ahí yo salto a, bueno, entonces, ¿qué método voy a utilizar? ¿Bajo qué objetivo? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Y lo primero que hago, ahí se me fue una J, ¿no? Pues, es el objeto de estudio, ¿no? Y entonces yo dentro de esta narrativa empiezo a encontrar cuál es el objeto de estudio de la hegemonía. Y uno de ellos es el análisis discursivo textual. Sí, este análisis, pero que se encuentra dentro de una dinámica política. ¿Sale? Entonces, aquí ya me está diciendo qué es, a dónde voy a ir yo a estudiar. A los discursos textuales, escritos, y que se encuentran en una dinámica política. Ahora, aquí hago otro paréntesis, porque una de las características que tiene este discurso, y en específico Laclau, es que él considera que absolutamente todo es discurso, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico. Y pone un ejemplo, él pone un ejemplo junto con Mouffe, ¿no? Nos dice, la roca existe como tal. Tú ves la roca y su materialidad no se niega, pero que la roca sea un proyectil o que sea un collar depende de la interpretación que socialmente se le da. No se niega la existencia de la roca. Lo que se pone énfasis es en el significado, el significante que representa para la sociedad. Y en ese sentido, cualquier fenómeno y cualquier objeto cruza por esa construcción y esa subjetividad donde se enuncia a través de un discurso. Entonces, todo termina siendo un discurso, tanto lo que está fuera como lo que está dentro, ¿no? Cierro ese paréntesis porque esto implica que, aunque yo en este ejemplo me estoy centrando en los discursos textuales, también esta misma teoría nos da otros elementos para analizar fuera del extradiscursivo. Y otro elemento que tomo, que este es de Rosa Buenfil Burgos, es pensar en categorías intermedias, que son justamente puentes entre la abstracción, ¿no? Cuando estamos bien arriba con los conceptos y que de repente no sabemos cómo llevarlos a lo empírico, y entonces tenemos que ir tejiendo o hasta proponiendo conceptos o ideas que nos ayuden a vincular lo conceptual con la realidad. Y de aquí salto a la estrategia metodológica, ¿no? Como tal, y lo primero que hago es voy a enunciar cuál es mi objetivo, ¿no? Dentro de esta forma de acercarme a la realidad. Y el primero es analizar las principales cadenas de equivalencia y los significantes flotantes en disputa en torno al tema del feminicidio y su actual proceso político de homologación en México. Y bueno, aquí se darán cuenta que ya empiezo a vertir totalmente el conjunto de mis conceptos y lo llevo directamente a mi fenómeno, que es el feminicidio. Para ello, mi sugerencia, ¿no?, es hacer una matriz analítica, un modelo analítico que permite ir simplificando estos conceptos hasta observables. Aquí hay uno, ¿no?, donde, bueno, yo utilizo con base en uno de los autores, un colega que también fue discípulo de allá de Laclau, Fair, donde él nos ofrece este modelo, pero no es el único, ¿no? Hay muchos, yo ahorita les voy a enseñar otro, ¿no? Y de ahí, aparte de decidir el objeto de estudio, elijo la unidad de análisis. ¿Dónde voy a analizar estos discursos? Y como se habrán dado cuenta, dado que estoy estudiando, investigando la homologación del delito en textos normativos y legislativos, pues lo que decido en primer momento es utilizar el Código Penal Federal, el artículo 325, ¿no?, que habla en específico del feminicidio, que es el que les digo, que ahorita les platico un poquito, ¿no? Y el otro es la propuesta de homologación del Senado. Ahí están estos dos documentos que yo voy a analizar discursivamente desde mis conceptos cadena flotante, desde mi concepto cadena de equivalencia, significante amo, etcétera, ¿no? Y pongo otros más que me parecen interesantes. Entrevistas a senadoras y las discusiones que están ocurriendo en el Congreso durante el proceso de homologación. Lo que también yo hice o sugiero que se pueda hacer es una matriz de correspondencia teórica con unidad de análisis, ¿no? Tengo acá mis conceptos y mis ideas bien padres, pero es posible llevarlas a mi unidad de análisis, ¿no? Y yo lo que aquí pongo, ¿no?, es, sí es posible, ¿no? Porque tengo mi unidad de análisis, que aquí
pongo tipo de material discursivo, son textos, ¿no? El código penal, la iniciativa, a lo mejor la entrevista, y todos estos textos son susceptibles en el que yo puedo encontrar cadenas o fronteras políticas o tópicos flotantes, claro que sí. Y que si se dan cuenta, que este ya no lo voy a abordar, ¿no? Pero del lado izquierdo estoy abordando un segundo objetivo, que es hasta qué punto todas estas modificaciones entran justamente en esta relación de la hegemonía como una transición de una subjetividad, que en este caso es las mujeres y su perspectiva de una realidad hacia otra. De ahí, ya que veo cierta coherencia y cierta consistencia, bueno, pues ya saltaría finalmente a mi estudio de caso, ¿no? En este caso, bueno, pongo la iniciativa de homologación, jalo el artículo, ¿no? Lo pongo textual y bueno, les enseño, no, espérenme, creo que es la otra, así, acá está, ¿no? Digamos que el avance, ¿no? que se tendría para poder observar justamente estos conceptos dentro de estos dos textos, ¿no? Lo que hice fue jalo las razones de género en el anterior, es decir, en el Código Penal, en el nuevo, que es la propuesta, y empiezo a observar estos paquetes discursivos, es decir, oraciones y sus modulaciones, que sus modulaciones no son otra cosa que las modificaciones, las palabras y los sentidos que se quitan o se agregan. Y que yo puedo ir agregando, por ejemplo, acá, cuál es la palabra clave o el significante clave, y a qué concepto o a qué categoría yo lo estoy llevando, para que de alguna forma yo pueda hacer al final un análisis, una reflexión desde mi aparato crítico, desde mis conceptos, desde mis palabras, ¿no? Nada más aquí tomo algunos ya para cerrar, ¿no? La primera, la víctima presenta signos de violencia de cualquier tipo, ¿no? Esta es la primera razón de género que tenemos nosotros en nuestro Código Penal federal. Y en el nuevo, dice, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo o actos de necrofilia. Y aquí nos damos cuenta que se incorpora una palabra que le va a girar, le va a cambiar un poco el sentido a la primera razón y que está expresando una realidad, ¿no? Un problema concreto. En este caso, el concepto, categoría que yo pongo es frontera política, que era lo que yo les decía, ¿no? Como este conjunto de cadenas de equivalencia, estas palabras que de alguna forma nos brindan límite respecto a lo que pensamos y estamos de acuerdo y lo que no. Y en este caso, la frontera política se amplía. Es decir, encontramos más actos que ocurren dentro de la violencia sexual para poder vincular este delito a un feminicidio. Otro ejemplo, en el caso 2, está igual, ¿no? Hay muy pocas variaciones, muy pocas modulaciones, ¿no? Pero en el artículo, en el subapartado 3 y 4, hay dos cosas que agregan, que también son bastante interesantes. La primera dice, existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Y acá le modifican, ¿no? Le giran la redacción, le agregan la palabra parentesco, ¿no? Que ya no solo es un tema de ámbito, como se decía antes, doméstico, ¿no? Sino más bien tiene que ver con parentesco, porque, y fíjense, esta cuestión del ámbito familiar tiene muchas veces que ver con en sí el domicilio. Si el asesinato ocurría en el domicilio por un primo, por un tío, lo que fuera, estaba en el ámbito familiar. Pero si igual era por un primo o un tío, ¿no? Y no era en el domicilio, entonces no era ámbito familiar y se quedaba fuera de la tipificación. Y aquí le modifican relación de parentesco. Si se dan cuenta, ahí están ampliando también la frontera política. Y agregan otra cosa que me parece muy importante. Agregan la palabra, otra que implique confianza, subordinación o superioridad, la que se haya. Y aquí observamos que están metiendo una relación política de subordinación y superioridad, que en lo que está de fondo es discutir bajo qué condiciones podríamos asumir que hay un abuso de poder. Y entonces la palabra abuso de poder
puede entrar en la discusión como un significante flotante, porque para algunos, abuso de poder será, por ejemplo, que teniendo una jerarquía, obligues a un subordinado, ¿no?, a que te haga algún tipo de afectividad, ¿no? Y para otro dirá, no, eso no es abuso de poder, porque si ella quiso, pues no hay ningún problema, ¿no? Aquí va a haber estas discusiones, y ese es un significante flotante, cuando, aunque aparentemente hay una definición establecida, de acuerdo a las prácticas y a las experiencias, hay un debate respecto a ella. Y decimos, no, es que lo que estás definiendo, lo que estás entendiendo por este concepto, está limitado, ¿no? Y justamente eso pasa con tanto el 3 como el 4, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, ¿no? Todavía faltarían bastantes más, ¿no? De hecho, como les decía, son 16. Hay muchos que no están considerados y que obviamente implica pensar o analizar desde estos conceptos y estas categorías que les acabo de platicar bajo un nuevo entendimiento hacia dónde las llevamos y hacia qué realidad va a representar, ¿no? Pero por lo pronto creo que más o menos se ha observado la ruta, ¿no? Creo que más o menos he mostrado el panorama de cómo podríamos llevar este análisis en un fenómeno que es medianamente amplio. Yo lo hice un poquito más amplio, ¿no? Afortunadamente me dieron el tiempo y la voz, ¿no? Pero bueno, más o menos es el panorama que yo les quería enseñar. No sé si haya alguna duda, algún comentario, ¿no? Aquí estoy. Muchísimas gracias, profesor César. Excelente presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario acerca de la presentación y podemos tener unos 10 minutos más, si están de acuerdo. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, sí. Marcela. Bueno, cordial saludo. Yo, escuchando la presentación, me quedo con cosas muy importantes y me llamó supremamente la atención el enlace existente entre este tema del feminicidio con el postestructuralismo. El profe mencionaba algo acerca de las terminologías y cómo concebimos el significado de algo. Y cuando estábamos viendo todo este tema de postestructuralismo y cómo los ponentes analizaban este punto del significado del significante, yo me preguntaba, pero ¿esto qué significa realmente? Porque son términos como a veces no los agarramos a primera medida, ¿cierto? Pero con esta explicación del instructor en esta noche acerca de este tema del feminicidio y todos estos conceptos que enlazan muy bien con lo que estamos viendo, me quedan muchísimos conceptos claros, porque a pesar de que el trabajo ya estaba terminado, habían conceptos que no tenía claro. Y hoy como que aclaro muchísimas dudas, instructora. Instructor, muchísimas gracias por la presentación y de verdad que sí estuvo muy interesante. Gracias, gracias. Nada más ahí me gustaría hacer una pequeña acotación. Sí, justo la idea del estructuralismo que viene con Ferdinand de Saussure, ¿no? Y más adelante con Lev Strauss, es pensar que el significante, que es un poco el pensamiento, ¿no? Lo que nosotros interpretamos o entendemos de la realidad y que se mete a través de estos sonidos, ¿no? Así lo plantea Saussure, ¿no? Fonéticamente, estos sonidos que nosotros enlazamos y en nuestra mente construimos estas imágenes mentales y que les atribuimos un significado, ¿no? Y algo que va a hacer el postestructuralismo justo es romperlo, porque lo que hace Saussure es, nosotros necesitamos para reducir la incertidumbre de lo que está allá afuera, ¿no? De la existencia en su totalidad, es resumir
y reducir todas las posibilidades que hay. Entonces, cuando yo digo árbol, mi mente genera la imagen de un árbol, y la definición de árbol es una. Y lo que dice el postestructuralismo es, no, ¿qué crees que no? Justamente el problema es que hay tantas definiciones de árbol que lo que necesitamos es un ordenamiento social que limite toda esa pluralidad de significancias, ¿no? Y sí, está muy interesante. De hecho, es un tema a lo mejor hasta muy filosófico, ¿no? Muchísimas gracias, instructor. No sé si alguien más tiene preguntas o los profes, Paola, Camilo. Bueno, mientras tanto, pues como comentábamos al comienzo, pues de pronto los estudiantes de teoría contemporánea pueden tener un poco más cercanos los conceptos y esto que nos ha compartido el profesor César. Para los cursos, para los demás cursos, podemos de pronto tomar más los elementos como de las fases del proceso de investigación que se ilustraron, como pues poco a poco se va como construyendo el problema de investigación, se va articulando eh, el marco conceptual y el método para aterrizarlo como tal en el análisis del caso concreto. Entonces, sí se trata como de que ustedes vayan viendo como los elementos ya con las teorías que cada uno y cada una vaya pues a trabajar en sus problemas de investigación. Profe Jorge. Sí, profe Jacqueline, gracias. Yo estaba levantando y bajando la mano, equivocándome con el botón. No, agradecerle pues a César pues, por esta gran presentación. Y no, como estaba pensando en lo mismo que estabas, algo parecido a lo que estabas comentando, digamos sobre la importancia de ver que para nuestros y nuestras estudiantes, la importancia de ver que la teoría sociológica, en el caso de nuestros cursos, no es algo desligado, digamos, de lo empírico, de lo que podríamos llamar hechos o de los datos, sino que, digamos, se construyen unos y otros en una relación de doble vía, como también lo presentaba César pues, un poco al comienzo. Y también resaltar la importancia de o adquirir conciencia de que lo que están viendo en nuestros cursos no agota la teoría sociológica e incluso la teoría social, ¿no? Porque aquí tenemos una teoría política que es teoría social, que es más aplicada al campo de lo político, pero que probablemente no los vemos en nuestros cursos en este momento, pero que se cruzan también con muchas otras perspectivas teóricas, en este caso desde el postestructuralismo, pero también se cruzan con otras vertientes como el psicoanálisis y con otros pensadores clásicos marxistas como Gramsci, en el caso de la CLOM. Y bueno, ahí Paola creo que también está levantando. Tenía una pregunta para César. Digamos un poco con respecto a esta idea de hegemonía desde la Chloe Move, que tú digamos, lo haces observable a través o así lo entendí yo, y si no es así me perdonas, a través de los códigos, las leyes que se van, digamos, presionando desde los discursos inicialmente contrahegemónicos y esa lucha ideológica que se da en el campo discursivo. Y lo observas a través de las leyes, pero quería preguntarte si en el campo social más amplio, por llamarlo de alguna manera, es posible también pensar en una hegemonía de este discurso sobre el feminicidio, digamos, en el campo más allá de los códigos legales, en el campo de lo social. Sí, no, justamente así lo construí, ¿no? En ese sentido lo narré. Y inicialmente les comento que yo lo estaba abordando desde la parte de las organizaciones civiles, porque justamente lo que yo percibía es que estas construcciones o estas subjetividades que pugnan por el poder normalmente surgen desde las bases, ¿no? Desde las inconformidades.
Solo que cuando me encuentro ya con la parte más robusta de la teoría de Lacroix y de Mouffe, es más complicado articular estos movimientos sociales porque justo dentro de la pluralidad que existen, ¿no? No alcanzan muchas veces a posicionarse o no logran incidir más allá de ciertos espacios muy locales. Y lo que tiene la hegemonía de particularidad es que es general, que lo que tiende o a lo que busca es justamente un desplazamiento de un movimiento, una subjetividad pequeña que se termine por apropiar en la generalidad de la sociedad. Entonces, definitivamente, y por eso puse como las etapas, ¿no? Que no son lineales, que quiero que quede eso muy claro, ¿no? No es que es 1, 2 y 3, no es tal cual, ¿no? Pero sí se puede observar ciertas dimensiones que tienen esta lógica y que ahí dentro de, por ejemplo, la reactivación y la dislocación, ¿no? Estos primeros dos momentos que se hacen visibles las relaciones de subordinación, el espectro social donde surge es fundamentalmente amplio, ¿no? Y plural. Entonces, por supuesto que yo observo que ahí es donde está la semilla, ¿no? De dónde se va tejiendo la transformación o este giro de la hegemonía. Nada más que, bueno, por casos de metodología y por casos de dónde se puede observar un nivel más elevado o más avanzado, pues creo que la normativa era, en el caso del feminicidio, era la escala más próxima. Ojalá en algún punto llegue a decir, ya no hay feminicidios en México, ¿no? Y decir, se sedimentó. Pero bueno, por ahora, ese fue el escenario que busqué. Gracias, César. No, pues a usted. Sí, Paola, creo que. Me parece que Sara iba primero, ¿no? Ok. Sara, si quieres. ¿Estás por ahí? Sí, gracias, Hola. Paola. Buenas noches. Pues nada, primero decir que este espacio ha sido bastante nutritivo. La verdad que es una investigación muy bien hecha. Ahora mismo estoy viendo una materia de investigación y realmente esbozarla no es lo mismo que tenerla así con tantos datos, como con tanta cosa detrás, ¿no? Entonces es interesante primero ver eso, que todo el empeño que está en esa investigación, que está muy bien realizada, que cautiva, que es un tema que lo deja a uno pensando, lo uno y lo otro, que siempre que hay un tema de investigación, uno de pronto dice, porque esto a mí no se me ocurrió y es algo que está en nuestro diario vivir, pero que está normalizado, ¿no? Que está ahí como disfrazado de natural y este proceso de desnaturalización, yo creo que es lo que sucede aquí con esto de relacionar ambos términos y que aporta bastante al campo del feminicidio, bueno, en este caso en el contexto de México, pero pues que se puede adaptar a otros contextos, como por ejemplo el colombiano. Entonces, pues digamos que técnicamente no estoy muy al tanto de todos los términos porque no estoy muy avanzada en mi carrera, pero sí me gustaría de pronto ampliar un poco más los términos, de pronto investigar un poco en torno a eso. No sabía quién había introducido el término de feminicidio y ya lo apunté, Marcela Lagarde. Y me gustaría saber si por internet puedo encontrar la investigación para leerla como con más cuidado, de pronto con más atención, de mirar todas las cifras y pues ponerle un poco más de cuidado así, hacerle una lectura juiciosa. Y nada, pues en serio que esta investigación me dejó pensando y está muy bien elaborada. Muchas gracias. Sí, comentar, la palabra feminicidio, efectivamente, acá en México la implementa Marcela Lagarde. En realidad, digamos que la palabra en términos políticos que reflejan esta relación de control, la dice por primera vez Diana Russell en una
en una reunión que tienen en la ONU, ¿no? Hacen una conferencia, y en esa conferencia habla por primera vez de femicide, donde ella menciona que el asesinato de las mujeres no tiene que ver con una parte, como les decía, clínica o con una parte pasional, sino que es una cuestión política. Y recordemos que justamente durante la tercera ola del feminismo, esta es la consigna, ¿no? Lo privado es político, lo personal es político. Entonces, femicide como tal es la primera vez que se menciona en los 70s con Diana Russell. Y ya acá en México, digamos, la adaptación latina, ¿no? Es ella y la hace Ana Carcedo. Y fíjense qué curioso, porque aunque la palabra ya está, por ejemplo, en Europa o en otros países que se asumen, digamos, desarrollados o con el término que quieran decirles contemporáneo, ¿no? No está normado, no está considerado. Por ejemplo, hoy en día en España hay una pugna muy fuerte justamente porque se reconozca dentro de todos los ámbitos legales con cierta homologación, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos no la tiene homologada, ¿no? Y por eso les decía, es curioso observar cuáles son los alcances, porque no vamos a observar que un país que se asume, ¿no? Con niveles altos de calidad de vida, acepte que hay feminicidios. Y eso no significa que no los haya. Entonces, bueno, hay todo un tema bastante interesante, ya me parece complejo, ¿no? De cómo se invisibilizan muchas veces las violencias por darle prioridad a otras características y quién les da prioridad, ¿no? Para empezar. Pero bueno, Foucault nos diría que pues no, es una construcción totalmente irracional en realidad. Y sí, por supuesto, la investigación está en construcción, en realidad pues ya está por terminarse, ¿no? Pero con todo gusto, en cuanto esté completa y ya esté publicada, pues estará pública, ¿no? Está abierta a quien guste leerla. Igual si tú deseas más bibliografía, ahí puse, pero si no, yo la mando, ¿no? Se la mando a Jacqueline y en lo que pueda apoyar, por supuesto, ¿no? Con todo gusto. Vale, muchas gracias. Profe Paola. Hola, buenas tardes. Es cortito, César. Yo quería agradecerte por tu exposición. A mí lo que más me interesó fue cómo nos fuiste contando tu proceso de cómo abordar ese problema, ¿cierto? Ese tema que te estaba a ti generando curiosidad y cómo fuiste desagregando esa categoría o esas categorías para realizar tu análisis. Me parece interesante porque muchos de nuestros estudiantes están iniciando su proceso de formación, leyendo los clásicos, a los autores, sí, de la sociología. Entonces, me parece que es un ejercicio interesante de cómo ir trabajando esas categorías que vamos viendo en los cursos, ¿cierto? Y cómo podemos ir desglosando, desmenuzando eso que vamos leyendo y ponerlo como en imaginación de cómo lo veo ahora y cómo lo puedo aplicar yo a mis intereses y no solamente quedarnos en lo que vemos en el curso, sino ir más allá, ¿cierto? Y muy interesante cómo pues desagregas esa categoría, vas formulando esa pregunta de investigación, ¿cierto? Pero toda la construcción que hay alrededor de un tema, ¿cierto? Entonces, creo que con eso me quedo, César, así que muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces yo creo que ya vamos terminando. Por favor, recuerden diligenciar el formato de asistencia y bueno, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a César Augusto por pues, compartirnos la investigación que adelanta en el doctorado y bueno, estamos en contacto. Gracias. Profe, no sé si Ya quieres que una despedir. pregunta, ¿Sí? ¿Quién? sino que no veo el chat para el link de asistencia, no me sale habilitado. Está en el chat. No sé si... No, profe, no se ve, no tenemos No se ve. habilitado, no. Ah, creo que Pero si está solamente Teams para el nos curso. genera la asistencia al final en un Excel, Profe, pues es puede que que
Es que pues a mí lo que me ha pasado en las otras web es que como a veces entran antes, ya no lo genera. Ay, Entonces por profe. eso he No, tenido acá que... no podemos ver el chat, profe, no se observa. Ay, ¿qué hacemos? Por favor, para las personas que no sean de teoría sociológica contemporánea, pueden enviar el pantallazo el pantallazo con la pues para certificar la asistencia. Pues no se me ocurre nada más. No sé si a profe Jorge se te ocurre algo más. No, la verdad no está tratando de buscar aquí el chat, pero ya ustedes... Es que sí, creo que quedó solamente les por parece, contemporánea. yo voy a tomar aquí unos pantallazos y ahí la tendríamos. Ok. ¿Ok? Ah, bueno, listo, sí, también. Pero espérame un segundo. Ahorita. Todavía entonces no se saca. Listo. Igual si algo también tenemos la grabación. Y ahí miramos. Ah, sí, listo. Entonces ya voy a dejar de grabar. Listo.